ustedes las más cordiales de las bienvenidas a esta conmemoración del 72 aniversario del natalicio de Raúl Padilla López. Distinguimos muy especialmente la presencia esta tarde de la maestra Carla Lander Pérez, rectora general de nuestra Universidad de Guadalajara. Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Vicerrector ejecutivo de nuestra alma mater. Secretario general de nuestra bicentenaria institución. Vicerrector adjunto académico y de investigación. Guadalupe Siles Escobedo, vicerrectora adjunta administrativa. En primer término escucharemos las palabras del maestro José Alfredo Peña Ramos. Qué simple. Estoy asustado. A todos los familiares del licenciado Padilla López, el licenciado Raúl Padilla López, pues es este homenaje que le estamos celebrando, y bueno, particularmente a todos aquellos que fueron compañeros en esta gran aventura del licenciado, particularmente aquellos que pegaditos estaban: Trino, Donatio, Ricardo, el último, la rectora, por supuesto, y todos aquellos que aquí veo muchísimos que fueron de esa generación y las generaciones venideras que han seguido cuidando el legado de Raúl. Sin más, quisiera pasar a leerles unas palabras. Qué extraño que hasta hoy pueda decir públicamente lo que siempre pensé de ti, querido Raúl. No es tarea fácil escribir una elegía para evocar al amigo, al ser humano, al líder, al visionario valiente, al hombre solidario. Cuando la ausencia duele y aún redoblan las campanas, cuando la vida rebasa el recuerdo y la trayectoria no admite síntesis, cuando comparecemos ante una ausencia cualquiera o cuando nos convoca una presencia que tiene densidad histórica, peso institucional y una resonancia que atraviesa generaciones, como la de Raúl Padilla. Este evento debe distar mucho de ser solo un encuentro protocolar. Quiero proponerles que vayamos más allá, que sea una celebración de su vida, una declaración de respeto y un ejercicio de conciencia. Hagámoslo empezando por reconocer que hay personas irrepetibles que cambian realidades y no se conforman con habitar su tiempo, sino que lo transforman, lo desafían y lo moldean con voluntad y claridad de visión. Raúl Padilla perteneció a esta estirpe. En el aniversario de su natalicio nos congregamos para recordarle y para rendir tributo a un sueño que tomó forma en instituciones, en libros, en espacios de encuentro, en miles de jóvenes que hoy miran un mundo mejor. Raúl Padilla fue constructor de futuros y centinela incansable de la Universidad de Guadalajara. Entendió que la universidad no pertenece a nadie, porque pertenece a todos,
y que además de espacio académico es un sistema vivo, un organismo complejo, donde se piensa críticamente el poder, lo social y el futuro. Tenía visión de estadista. Comprendió que el progreso no puede significar renuncia a la dignidad, que el poder solo tiene sentido cuando sirve al bien común, que la educación es la gran igualadora y que en virtud de ella se decide el futuro de una nación, que la cultura es un eje articulador de la vida pública, que el libro es un instrumento de transformación, que el pensamiento crítico es una responsabilidad y que la fuerza y la inteligencia en grupo son mayores. Raúl Padilla fue, ante todo, un constructor de instituciones, de redes y alianzas, de proyectos que trascendieron. Hablar de él es hablar de voluntad, de inteligencia, de disciplina y de sensibilidad. Quienes compartimos espacios con él sabemos que no había lugar para la improvisación. Había método, había estrategia, había una comprensión profunda del poder de las ideas, de la filosofía social, del deber y de las responsables estructuras. Su liderazgo desafiaba las categorías convencionales, fincado en la visión de futuro y en la capacidad de hacer la realidad. Su visión casi utópica ampliaba el horizonte de lo posible, empujaba las fronteras de lo que en una universidad pública en México debía de ser y hacer. La lista de proyectos que nacieron de su imaginación fértil constituye por sí sola un legado que pocos pueden igualar. El Festival Internacional de Cine, la consolidación de los hospitales civiles, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, el Museo de las Artes, el Centro Cultural Universitario, la Red Universitaria de Jalisco, el primer y más acabado modelo del país, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante del mundo, que pone a México en el mapa de la cultura global. Cada proyecto se inscribía en una visión mayor y ambiciosa, que formaba parte de un diseño integral para transformar no solo a la universidad, sino a Jalisco y a México. Ninguna gran obra se construye sin escollos. El proyecto de Raúl Padilla enfrentó importantes obstáculos. Su camino fue, como toda empresa transformadora, una batalla contra la inercia y la incomprensión casi permanente de los gobiernos en turno, que recelaban de lo que la universidad y él representaban, y no claudicó. Su fidelidad a los principios que lo orientaban lo mantenían de pie. Con flexibilidad táctica y firmeza estratégica, sabía cuándo ceder en lo accesorio para preservar lo esencial. Cuando el repliegue servía mejor a los objetivos de largo plazo y cuando la confrontación era el único camino. Esa convicción tenía un núcleo crucial, que la universidad pública debe ser el espacio donde germina el pensamiento crítico, el bastión donde se defiende la posibilidad misma de la democracia, el contrapeso natural del poder. Quienes trabajamos cerca de Raúl testificamos su mística por una universidad con compromiso social. Creía en la justicia como horizonte irrenunciable, en la educación como palanca de movilidad social y en el Estado como garante de derechos. En una época en que el monólogo se impone al diálogo y ahoga la reflexión, sabía escuchar. Abierto siempre a nuevas perspectivas, Raúl construyó consensos donde había conflicto, encontró aliados donde había adversarios. Raúl hizo de su destino un acto moral. No hay mayor elogio posible. Su ausencia dejó a la comunidad universitaria en una especie de orfandad, y decirlo no es exageración retórica, sino la descripción del ánimo colectivo. Hoy, el nombre de Raúl Padilla se pronuncia en pasado y en presente, y principalmente se pronuncia en futuro. Su obra no concluye con su partida, permanece en la esencia misma de una comunidad que aprendió a pensar en grande.
porque pensar en grande significa contraer riesgos y expandir el horizonte y defender una visión incluso en contextos adversos. No nos quedemos en la pura nostalgia, esa que inmoviliza. La orfandad no debe ser permanente. Sabemos que lo que aquí se requiere es acción, rendir homenaje de la continuidad activa, porque hay ausencias que obligan, como la de Raúl. Ninguna etapa cerramos, la transformamos, y en esa transformación tenemos un papel principalísimo, y entendemos con él que la universidad es un nodo fundamental en la vida social, que la cultura es estructural y que lo público nos interpela. La memoria de Raúl Padilla sigue siendo un referente y un punto de inflexión. Hoy lo nombramos porque está presente en su gran obra, en nuestra memoria y en nuestro afecto. Los griegos tenían una palabra para esto, kleos, que significa la gloria que perdura más allá de la muerte. El renombre que se gana por acciones nobles y que mantiene vivo el nombre de los héroes de la épica de las generaciones venideras. Raúl Padilla ha ganado su kleos. Su nombre no se borrará mientras existan las instituciones que fundó, mientras haya alguien que cuente su historia. Hoy, la universidad viste de memoria, y nosotros no te olvidamos. Y como el kleos no es recuerdo pasivo ni monumento inmóvil, sino un llamado a continuar la gesta y un desafío a las generaciones presentes a mostrarse dignas de las pasadas. Hoy es tu cumpleaños, te celebramos agradecidos, admiramos lo que lograste, honramos lo que defendiste y volvemos a asumir íntegramente, convencidamente, responsablemente lo que nos enseñaste, lo que nos dejas y lo que nos corresponde hacer. Tu legado crece, tu obra continúa, que así sea. Hasta siempre, querido Raúl. Acto seguido, escucharemos la intervención de la doctora Dulce María Zúñiga Chávez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con su venia, señora rectora, muy estimados familiares del queridísimo Raúl Padilla López. Voy a ser breve y voy a tratar de leer este texto que preparé con ánimo, con emoción, por supuesto, pero sin lágrimas.
Hay mucho en juego cuando se tiene que resumir en unas cuantas palabras lo que ha sido y sigue siendo el legado de una persona, de un personaje y de una personalidad como Raúl Padilla López. Lo conocí en 1976, cuando yo estudiaba en la secundaria 3 para señoritas y él era candidato a la presidencia de la FED. Hubo mucha propaganda previa que provocó, desde antes de su llegada al patio de la escuela, una enorme expectativa entre las jericayas. Así nos llamaban a las estudiantes de la 3 porque llevábamos una elegantísima camiseta amarillada. Llegó acompañado de una gran comitiva. Alfredo, tal vez, iba por ahí. Ahora lo pienso, ya desde entonces esa era su manera de organizar equipos, de trabajar colectivamente. Cuando por fin apareció en el balcón del segundo piso de la secundaria, el entusiasmo se desbordó. Estaba ahí, de pie, con su barba, su pelo oscuro. Era como si hubiera aparecido un ídolo pop, guapísimo como era. Y el rumor en la secundaria fue estrepitoso. Entonces, en mi entendimiento de adolescente de 13 años, advertí en él una energía singular, una presencia que se imponía. De alguna manera, sentí que estaba frente a un auténtico dirigente. Ustedes lo saben, el tiempo y la experiencia le dieron la dimensión que alcanzó. Decir que lo conocí en 1976 es solo un decir, porque no crucé una palabra con él, por supuesto. No imaginé entonces que algún día, una década después, yo también formaría parte de su equipo, formaría parte de su comitiva, pero no de la política, sino de la cultural. Y me haría participar en una transfiguración de la Universidad de Guadalajara, que desde entonces fue incrustándose en una modernidad en la que se encuentra ahora. Su gestión como líder de los estudiantes se caracterizó por la organización de tareas sociales y culturales que transformaron la leyenda negra de la FED. También ejerció varios trabajos, todos lo sabemos, fue cácaro en un cine, fue prefecto en las áreas de humanidades, y los más veteranos aquí en la sala saben de qué hablo, las áreas de humanidades, los más jóvenes no saben de qué estoy hablando. Él era prefecto y también fue dueño de una librería, Don Quijote. Poco tiempo después, Raúl asumió responsabilidades en una pequeña oficina de intercambio académico de la Universidad de Guadalajara, pero desde allí concibió una idea que trastocaría el destino de la institución, la formación de profesores de alto nivel mediante la gestión de estudios en el extranjero. Con el tiempo, aquellos doctores y maestros que regresaban consolidarían el núcleo de investigación científica y humanística que conocemos hoy. Y le agradezco ahora haberme beneficiado con una beca de estudios en aquel tiempo. En los tempranos años 80 concibió una idea que en su momento parecía improbable: crear una feria internacional del libro en Guadalajara, ciudad sin lectores. Viajó con Margarita Sierra y Mari Carmen Canales para conocer las grandes ferias del mundo y logró convencer a figuras clave como Peter Whitehatz, director de la Feria de Frankfurt, nada menos, quien supo reconocer el potencial del proyecto, y no solo el potencial del proyecto, sino el potencial de la persona Raúl Padilla. La primera edición, en 1986, reunió apenas a unas cuantas editoriales, la mayoría nacionales, pero fue un éxito social, un fracaso comercial que habría desalentado a cualquiera, pero no a Raúl. Sostuvo con firmeza su convicción: la FIL no solo sería autosustentable, sino que generaría beneficios extraordinarios para la Universidad de Guadalajara, y no solo monetarios, beneficios incalculables que ahora conocemos.
4 décadas después, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, es la más importante del mundo hispánico. Hoy es mucho más que un encuentro editorial, es un espacio para las ideas, el pensamiento científico y la creación artística. Un acontecimiento cultural que durante 9 días convoca a miles y miles de personas bajo la dirección general de la admirada Marisol Schultz-Manau y la presidencia del querido José Trinidad Padilla López. Pero hay algo más profundo aún, la certeza de Raúl de que la cultura no es un adorno ni un lujo, sino un motor de desarrollo. La cultura abre horizontes, forma ciudadanía y crea condiciones para una vida pública más libre y más justa. Raúl Padilla entendió antes que muchos que invertir en cultura es invertir en futuro y bienestar. Pero su visión no se detuvo ahí. A la par de la FIL, había ideado y concretado otro proyecto de gran envergadura, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que nació como muestra de cine mexicano y poco a poco se convirtió en lo que es hoy. Años más tarde concibió el Teatro Diana, el espléndido Centro Cultural Universitario que conocemos hoy y que es difícil describir con sus teatros y su plazoleta y su centro cultural abierto y su Ágora Jenkins. Concibió también la Cineteca, la Biblioteca Octavio Paz, la Juan José Arreola, la más grande e interesante de América Latina, Papirolas, la Catedral Latinoamericana Julio Cortázar, el Museo de las Artes que está aquí en este edificio y el Museo de Ciencias Ambientales que muy pronto estará inaugurado en su totalidad. Eso deseamos. Muchos de estos proyectos se hicieron realidad gracias a una de sus mayores virtudes, su extraordinaria capacidad para construir alianzas y sumar voluntades. No estuvo solo, supo rodearse con inteligencia y sensibilidad de ánimos firmes y luminosos. Bueno, no todos, pero sí supo rodearse de ánimos firmes y luminosos. Y aquí cabe resaltar otra idea de vanguardia en sus proyectos: la inclusión de género, pues muchas mujeres talentosísimas y eficaces que con visión y trabajo resultaron decisivas para la consolidación de focos culturales que aún permanecen. Y aquí veo algunas de ellas, esas maravillosas mujeres que trabajaron desde el inicio, desde muchos ámbitos, con Raúl Padilla López, por ejemplo, doctora Ruth Padilla López. Una marca en su gestión, porque muchas otras mujeres talentosísimas, brillantes e inteligentes se sumaron a su proyecto. Maestra Carla Planter Pérez. Raúl Padilla parecía reunir en su personalidad una constelación de arquetipos en el sentido que les dio Carl Gustav Jung. Fue estratega y visionario, pero también promotor y mediador, creador de instituciones y al mismo tiempo tejedor de relaciones humanas. En él convivían el impulso del fundador y la disciplina del organizador, la intuición de quien imagina futuros posibles y la firmeza de quien sabe convertirlos en realidad. Entre sus amistades se destaca una entrañable y decisiva, la de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, que le abrió múltiples puertas. Poco después vendría Gabriel García Márquez y otras figuras enormes del ámbito cultural como Mario Vargas Llosa y algunas figuras importantísimas del ámbito empresarial como Emilio Botín, Jesús de Polanco y Gustavo Cisneros, nada menos. No tengo el tiempo ni las palabras para enumerar la totalidad del legado de Raúl Padilla.
Sin embargo, hay una idea que lo atraviesa todo: la convicción de que la cultura transforma realidades, no solo en el ámbito simbólico, sino en la vida concreta de la población. ¿Podríamos acaso imaginar la ciudad, el Estado y la universidad sin el impacto educativo de la FIL? Yo no puedo. Tu energía, querido Raúl, tu trabajo, tu capacidad de concertar cambiaron la vida de miles de personas, de miles de estudiantes, de niñas, niños y de gente sin acceso a los libros. No tengo duda de ser una de ellas y lo agradezco realmente con el corazón. Y hoy, gracias a tu cercanía y amistad, estoy en este lugar privilegiado, acompañada por José Clemente Orozco y tantos amigos aquí presentes, amigos que respeto y admiro. Estoy aquí, digo, para agradecer tu vida y celebrar tu cumpleaños. Queridísimo Raúl, viviste con libertad e inteligencia, virtudes que guiaron tanto tus decisiones públicas, así como las más íntimas. Incluso ejerciste la mayor de todas las libertades, elegir el momento de tu muerte. Gracias por todo, querido Raúl. Fue un privilegio conocerte. Gracias por haber creado este lugar de encuentros. Eres la memoria, eres el árbol que seguirá dando frutos. Muchas gracias. A continuación, escucharemos aire de la suite orquestal número 3 de Johann Sebastian Bach, a cargo del ensamble Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, bajo la batuta de Sergio Ramírez.
Escuchemos ahora las palabras del licenciado Raúl Padilla Padilla en representación de la familia. Muy buenas tardes miembros de la comunidad universitaria, autoridades y personas distinguidas que hoy nos acompañan. Quiero expresar un profundo agradecimiento a la rectora general maestra Carla Trante Pérez y a la Universidad de Guadalajara por organizar este evento de natalicio de mi padre, Raúl Padilla López, y por la invitación que me hacen para acompañarnos el día de hoy y poder expresar estas palabras. Esta ocasión es un acontecimiento de memoria y celebración de la vida de Raúl Padilla López. Debe hacernos recordar su persona y su trayectoria. Sin duda, hay muchas maneras adecuadas de hacerlo, de hacer un recuento de su vida y de sus logros. Sin embargo, encontrándonos en este majestuoso recinto, que más que un espacio solemne, puedo decir ya que es un símbolo para la comunidad universitaria, es justo este recinto lo que me inspira para invocar la memoria de mi padre. Y es que este espacio, este edificio, está innegablemente conectado con la vida y trayectoria de Raúl Padilla López. Su presencia aquí fue reiterada a lo largo de los años y desde luego gran significado tiene para todos nosotros su última presencia aquí, en el homenaje póstumo de cuerpo presente que dignamente esta comunidad organizó hace 3 años bajo el rectorado del doctor Ricardo Villanueva Lomelí. ¿Cuántas veces a lo largo de los años no habrá estado él aquí contemplando estos magníficos murales, envisionando el futuro de esta institución a la que se dedicó durante toda su vida? Estar aquí, por eso, no solo es recordarlo. Estar aquí también, en cierta forma, es volver a convivir con él y con sus ideas. Pero además, resulta que esta obra artística que podemos observar en la cúpula de muros, estos murales emblemáticos de José Clemente Orozco, guardan una conexión con él que quizá no sea aparente o inmediata, pero que me gustaría compartirles en esta ocasión en que recordamos y celebramos su vida. Estas obras tituladas El hombre creador y rebelde y El pueblo y sus falsos líderes representan, según algunas interpretaciones, una compleja alegoría del ser humano. Expresan también temáticas generales como la lucha por la libertad y la justicia social. Pero además, nos dicen estas interpretaciones, hay un conjunto de valores y características inmersos en estas obras como símbolos de fuerzas transformadoras, y que son trabajo, conocimiento, enseñanza y rebeldía. Trabajo, conocimiento, enseñanza y rebeldía. No puedo pensar en mejor persona que el licenciado Raúl Padilla López para representar estos valores. Fuimos testigos que si algo lo caracterizaba era su trabajo incansable, su dedicación por el conocimiento y el libro impulsaron la Feria Internacional del Libro, un evento anual de prestigio y trascendencia internacionales. Su compromiso con el fortalecimiento de la enseñanza y docencia en México se vio reflejado en la creación de la red universitaria, una red institucional que permitió descentralizar la educación en nuestro estado y que convirtió a la Universidad de Guadalajara en el principal factor de movilidad y justicia social en Jalisco. También es cierto que su persona se
siempre un respeto universal hacia todas las personas y expresiones, pero la verdad es que también tenía una faceta, quizá no rebelde, pero sí de resistencia. Ya en la mañana nos decía nuestra querida maestra Natalia que era una persona que buscaba incomodar, ¿no?, en ciertos contextos. Hace algunos momentos nuestro querido Alfredo nos decía que a lo largo de la trayectoria, de su larga trayectoria, le tocó ser contrapeso y enfrentarse al poder. Esta cualidad le permitía hacer frente a todo tipo de presiones y mantener firmemente su curso, no como expresión de un capricho de su voluntad, sino porque siempre hacía lo que creía que era lo correcto y justo. Esta faceta, sin duda, la vivimos en su máxima expresión durante los constantes esfuerzos que realizó de la mano con esta comunidad para consolidar y defender a la autonomía universitaria. Hablar de la vida y trayectoria de Raúl Padilla López, como él mismo se concebía y como en distintas ocasiones lo expresó, esto es como una parte importante de un esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria, es describir una etapa de florecimiento y crecimiento institucional, académico y cultural. Una etapa que sigue viva y sigue evolucionando, pero más allá de eso, su ejemplo y ese esfuerzo colectivo representan también un conjunto de valores que pueden dar identidad desde el pasado y propósito hacia el futuro. Por eso estoy seguro que él estaría muy contento de vernos aquí, congregados 3 años después de su partida, y de ver esta presencia tan íntegra de su querida comunidad universitaria, de su familia y amigos, y sentir que su memoria y su esencia siguen vivas en todos nosotros. Muchas gracias. Escuchemos ahora el mensaje de Carla Lander Pérez, rectora general de nuestra alma mater. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con especial cariño a la familia, el queridísimo licenciado Raúl Padilla López y por supuesto a todos los que están aquí presentes. Mi primer encuentro con él fue a sus 27 años, cuando él era director del Departamento de Intercambio Académico del día de la Universidad de Guadalajara y yo era una niña de 8 años. ¿Acaso demasiado preguntona, que a veces acompañaba por las tardes o en vacaciones a su hermana mayor a trabajar en esa dependencia? Mi relación cercana con él, sin embargo, comenzó en otro tiempo, en la primera década de este siglo y otro lugar, cuando yo conducía un espacio noticioso de Radio DG y él se desempeñaba como diputado federal sin dejar de ser un orgulloso universitario. El diputado Padilla se quejaba de que ningún medio de comunicación, que ningún medio era tan duro en sus cuestionamientos como la radio de casa. Pero siempre me respetó, admiraba y entendía la importancia de la crítica, del disenso. Y yo procuraba darle razón para afirmarlo, lo cual mortificaba sobremanera a mi hermana Liz. Salía de la cabina y decía: "Ay, licenciado, ¿cómo es Carla, verdad?". A lo que él contestaba: "Déjala, ella está haciendo su trabajo". Y todos los que estábamos en Radio Universidad en aquel tiempo podemos atestiguar a eso. Nos dejaba hacer lo que teníamos que hacer, nuestro trabajo. Ese
espíritu marcaba ya el de los proyectos que Raúl Padilla había animado al interior de una UDG de la que ya había sido rector y de una FIL de la que ya era presidente y en donde nos dejaba hacer nuestro trabajo y decir lo que tuviéramos que decir a los propios, a los de casa, pero también ajenos tan diversos y aún tan encontrados como Paul Auster, Sabina Berman, Judith Butler, Ernesto Cardenal, Cuauhtémoc Cárdenas, Tatiana Cloutier, Mario Delgado, Gabriel García Márquez, Marco Glantz, Felipe González, John King, Gilles Lipovetsky, Rodrigo Londoño, Timochenko, Carlos Monsiváis, José Mujica, Porfirio Muñoz Ledo, Nicanor Parra, José María Pérez Day, Tomás Piketty, Sergio Pitol, Shimon Pérez, Elena Poniatowska, Jesús Ramírez Cuevas, Salman Rushdie, Juan Manuel Santos, José Saramago, Vandana Shiva, Joseph Stiglitz, Paco Ignacio Taibo II o Mario Vargas Llosa, entre muchísimos otros. De hecho, lo que le parecía sospechoso era el consenso. Recuerdo una reunión de trabajo en que los 4 integrantes de su equipo convocado sostuvimos por casualidad la misma idea. La sola unanimidad bastó para que hiciera justo lo contrario. Justo lo contrario de lo que le proponíamos, ya solo por considerar que donde no hay discrepancia, no hay verdadero pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico le importaba mucho. Los proyectos culturales impulsados por Padilla López en Jalisco, la FIC, el Festival de Cine, el maravilloso Centro Cultural Universitario, entre otros, acusan una visión de la cultura como algo que fomenta no una, sino varios diálogos entre academia, creación y ciudadanía, entre sectores público y privado, entre entretenimiento, ideas y la cosa pública. Hay en esa articulación un empeño de construcción de ciudadanía, de institución que sabe que la educación no termina en el aula y que pretende ayudar a su comunidad a construir no solo una idea de mundo, sino una propuesta de sentido. Rara vez suelo referirme de algunas maneras como la segunda a la FIL como la más importante, como la feria del libro más importante después de la de Frankfurt. La FIL, por esto, por lo que les voy a decir, la FIL es un espacio auspiciado por una universidad pública cuya principal función es servir de foro de discusión y macrolibrería, abiertos a la ciudadanía y además alberga un salón de profesionales. Lo de Frankfurt es una plataforma industrial, lo de Guadalajara es una política pública de fomento al libro, la lectura y el diálogo. En ese mismo espíritu que Raúl Padilla prodigó su mayor legado a la UDG fue ese mismo, hacernos pasar de una universidad metropolitana a una estatal. Quizás los más jóvenes no lo recuerden, pero la actividad estaba concentrada aquí en Guadalajara. Fue él quien imaginó y cristalizó junto con un grupo el sueño de la red universitaria de Jalisco. Que hoy sea posible estudiar gastronomía en Puerto Vallarta, letras en Ciudad Guzmán o agronegocios en Ameca es resultado de una visión descentralizada no en la retórica, sino en los hechos. Y que hoy exista la oportunidad de acudir todos los días a estudiar a la prepa en Esquitic o en Ostotipaquillo o en Bolaños o en Tutupan, en un plantel de nuestros CEMS, es resultado justamente de esa visión. Sé que muchos integrantes de nuestra comunidad tienen que levantarse de noche para hacer una o dos o más horas para llegar a su centro de estudios y que su camino de regreso es igual o incluso más pesado. Nada me interpela y me exige más que ir mejorando estas cifras y sobre todo estas situaciones. La universidad está en deuda con esos estudiantes, pero también reconozco que en la mayoría de los estados del país la educación sigue acusando un centralismo metropolitano que en Jalisco llevamos ya tiempo de ir abatiendo gracias a la visión del licenciado Raúl Padilla. El licenciado fue un hombre complejo y controversial como lo son los grandes. Sería posible discutir su figura y su importancia para Jalisco durante años y años, pero lo cierto es que hizo de la Universidad de Guadalajara no solo la más importante del interior del país, sino una cobertura estatal y también de alcance global. Ya solo con eso, o con la FIL, que por cierto es Premio Princesa de Asturias y es el premio que están viendo justo ahí, con eso le bastaría para pasar a la historia.
Raúl Padilla nació hace 72 años con sangre de león en las venas. Por eso, entre todas estas paredes, seguimos oyendo el rumor de su benevolente ronroneo. También la fuerza de su rugido, el único, el irrepetible. Muchas gracias. A continuación, iniciaremos nuestras guardias de honor. Invitamos para la primera guardia a la maestra Carla Planter Pérez, al doctor Ricardo Villanueva Domelí, al doctor Héctor Raúl Solís Gadea, al maestro César Antonio Barba Delgadillo, al doctor Jaime Federico Andrade Villanueva, a la maestra María Guadalupe Cid Escobedo, a la doctora Dulce María Zúñiga Chávez, al maestro José Alfredo Peña Ramos, al licenciado José Trinidad Padilla López, al maestro Tonatiu Bravo Padilla, a Jessica Padilla y al licenciado Raúl Padilla Padilla. Escucharemos durante las guardias Gloria de Vivaldi y coral de la Novena Sinfonía de Beethoven, a cargo del ensamble Orquesta Cámara Higinio Rubalcaba y el ensamble vocal de solistas universitarios bajo la dirección de Sergio Ramírez.
lo que el espíritu se lleva, vuelve a nosotros por el recuerdo. Por su presencia, muchísimas gracias.